Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Padre, gracias te damos porque en esta hora, Señor, vamos a estar hablando tu palabra, predicando tu palabra. Te pido que bendigas a tu iglesia, sean completamente edificados, Señor, en el conocimiento de tu palabra, que haga el efecto para lo cual tú la envías. Te lo agradezco en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Puede tomar su asiento, mi hermano. Y bueno, mi equipo de trabajo, necesito mi eraser man y mi writing man. Gloria a Dios. Bueno, Primera de Corintios, capítulo 12. Y hoy continuamos con la tercera parte de los dones espirituales. Y vamos a estar leyendo a partir de hoy en el capítulo 4. ¿Perdón? No, yo buscando versículo 4. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 4. Amén. Lo tienen acá en la pantalla. Gloria a Dios. ¿Tenemos todo Primera de Corintios capítulo 12, versículo 4? Bueno, dice la palabra de Dios. Pongámonos de pie para reverenciar la primera lectura de la palabra. Amén, gloria a Dios. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Amén, amén y amén. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Lo primero que nos salta en el rango del interés acá, en este versículo 4, es una palabra expositiva y es la palabra diversidad. Si bien Primera de Corintios capítulo 12 no es el único pasaje que la Biblia habla sobre los dones espirituales, no podemos tomar Primera de Corintios capítulo 12 como el pasaje universal, que ahí están todos los dones, sino que cuando vemos Romanos capítulo 6, Romanos 12, 6, capítulo 12, versículo 6, y la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 4, en el versículo 10, también nos habla sobre estos dones. Pero sin lugar a dudas, la presentación expositiva que hace el apóstol Pablo en Primera de Corintios, capítulo 12, sería una de las más excelentes
que nos muestra la palabra de Dios. Y en base a esta enseñanza, esta presentación expositiva que Pablo hace, nosotros tomamos para aprender aún más profundo sobre los dones espirituales. Pero si hay algo que se repite en todos estos pasajes bíblicos, es esta palabra: diversidad. Pedro usa la palabra multiforme gracia. En Romanos, Pablo usa diciendo según la gracia que ha sido dada. Y en Primera de Corintios usa la palabra diversidad. Por lo tanto, tendremos que prestar, si alguien estaba copiando, ya puedo borrar ya. Ah, perfecto, ya. Sin embargo, tenemos que analizar con detenimiento esta palabra diversidad si queremos aprender sobre los dones espirituales. Y esta palabra diversidad en el Strong Concordance es la palabra 1243, que es la palabra diaéresis. Diaéresis. Y esta palabra, el significado completo o concretamente, amén, sería distinción, amén, distinción, concretamente se traduciría como variedad o como se traduce diversidad. Distinción, variedad, diversidad. Distinción habla de una característica. Variedad habla de diferentes grupos. Diversidad, que habla, a ver, que no hay uno de un solo tipo. Diferencia. Diferencia. ¿Es esto la operación, la obra de Dios en cuanto a los dones espirituales? ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo acá? Está diciendo claramente lo mismo que estaba diciendo el apóstol Pedro cuando dijo multiforme gracia. Aprendimos en la clase pasada que multiforme gracia, ¿qué cosa era? ¿Alguien se acuerda? Que tenía una palabra muy interesante. La palabra poikilos. Multiforme, que es la palabra griega 4164, que es la palabra poikilos.
que una de las traducciones de esta palabra, multiforme, es multicolor. ¿Se acuerdan de esa palabra? Multicolor, que hablamos que Dios no es un Dios monocromático, sino que Él obra de manera multicolor. Cuando hizo el arco iris, no lo hizo con un solo color, le puso varios colores. Amén. Y esto nos enseña que nuestro Dios, repito, no obra monocromáticamente, no se circunscribe a obrar de una sola forma, sino que obra de diferentes maneras con diferentes personas. Es tan poikilos el carácter de nuestro Dios que en esta congregación no hay uno que se parezca al otro. No hay uno que tenga la misma huella dactilar en el planeta entero. No hay uno que tenga el iris del ojo igual a otro en el planeta entero. La forma de la oreja es única. Tu ADN es único. La composición bioquímica tuya es única. Esa es la multiforme. Esa es la diversidad. Amén. Poikilos también habla de carácter variado. Jairo es serio, Daisy es risueña, Tomás es dormilón, Elianis habla alto, Glenda habla bajito. Cada uno tiene un carácter diferente. ¿Cierto, verdad? Jaime es peleón, Delia es hacendosa, a Salia le gusta cantar, a Irma no le gusta cantar. Cada uno tiene un carácter diferente. A ver, esto no es, cada uno tiene, pero yo estoy haciendo un ejemplo. No es que ahora cada uno tenga lo que yo dije, sino que es un ejemplo, pero cada uno, mira, Arisbel es muy serio en todas las cosas. ¿Ven? Cada uno tiene diversidad. Y la diversidad es buena. La diversidad la hizo Dios. Nuestro Dios obra de manera diversa. ¿Y qué mejor ejemplo para entender el carácter de nuestro Dios en su obra, sino en el mismo libro de Génesis capítulo 1, versículo 12? Léelo, por favor. Génesis capítulo 1, versículo 12. Vamos todos a leer Génesis capítulo 1, versículo 12. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza. Para ahí, hierba que da semilla, ¿qué cosa? Según su naturaleza. Según, vamos a analizar acá, su naturaleza. ¿Qué está diciendo acá? Hay diversidad. Sigue leyendo. Y árbol que da fruto, cuya semilla es también según su género. Y vio Dios, Según, ¿qué cosa? Su género. ¿Hay árboles machos y árboles hembras? Sí. Hay árboles que hasta tienen, hay plantas que hasta se fecundan ellas mismas. Según su género. O sea que Dios creó diversidad en la naturaleza. Versículo 21. Vamos a leer todos el versículo 21. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve. O sea que aquí estaba haciendo
naturaleza. Pero empezó ahora a hacer, en el versículo 21, empezó a hacer animales. Ajá. Que las aguas produjeron según su género. Las aguas produjeron según su género. Ajá. Y toda ave alada según su especie. Y toda ave según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. O sea que cuando Dios creó las plantas, las hizo diversas. Y cuando creó los animales, los hizo diversos. Y cuando hizo al hombre, ¿qué hizo? Lo hizo hombre y ya. Y el hombre se fecundaba a sí mismo para que pariera. No. Hizo un hombre Y una mujer. La H de hombre. Vamos a ver. Hombre y mujer. Aún en la especie que hizo a su imagen y semejanza, le dio diversidad. Le dio género. Entonces, género es para diversidad. Género es para sexualidad. Pero en el orden de los dones espirituales, cuando decimos géneros, es para diversidad. Todas las plantas no son mangos. Hay aguacate, mamey, mango, limón, guayaba. Hay árboles que no dan fruta, pero dan flores, producen flores. ¿Y para qué sirven esos árboles? Tienen su papel, tienen su propósito en la composición natural de la creación. Tienen su propósito en la composición de la creación. No hay nada hecho por gusto en el reino de Dios, en el reino de la tierra que Dios creó, los cielos y la tierra. Cada cosa, cada género en la naturaleza tiene su objetivo. En los animales, cada género tiene su objetivo. Siempre pregunté, ¿y para qué sirven las cucarachas? Se multiplican tan rápido. ¿Y para qué sirven? Porque el grillo hasta tiene su objetivo, porque la noche no se oye tan silenciosa con un grillo cantando. Hasta el cucuyo se ve lindo volando por la noche, ¿verdad? Pero nadie le dice qué linda la cucaracha voladora. ¡Ay, qué hermosa! Le entran por la ventana y ya la mujer está dando gritos. Mujeres y hombres a la par. Mujeres y hombres a la... Bueno, ¿y para qué sirven? Pero cuando usted estudia la biología, la cucaracha tiene un propósito fundamental en la creación, porque es fuente de alimento para otras especies. Por eso es que se multiplican tan rápido, porque son fuente de alimento para muchas especies, tanto de animales como de insectos. Mira qué interesante. Hasta la cucaracha Dios le dio un propósito en la creación. No la creó por gusto. Entonces, si una cucaracha tiene un propósito en la creación de Dios, el hombre, la mujer, que son corona de la creación del Señor, ¿no tendrá un propósito?
Por lo tanto, el hombre como especie, si tiene un propósito, tiene que recibir diversificación, tanto en lo natural como en lo espiritual. En lo natural, no todos son médicos. Levánteme las manos los que son médicos, por favor. Álceme la mano en esta congregación, los que son médicos, los que estudiaron medicina, hija, por favor, ayúdame, alza la mano, ayúdame. Levánteme la mano los que son técnicos de rayos X, por favor. Álzame la mano, Daisy, por favor. Levánteme la mano los que son custodios, por favor. Hasta ahora, un solo médico, un solo técnico de rayos X, un solo custodio. Levánteme la mano los mecánicos, por favor. No hay mecánicos acá. Los electricistas, álcenme la mano, por favor. Tenemos 3. Los economistas, por favor. 1. Y así hay diversidad de especialidades naturales. El taxista, el mensajero, el ama de casa, la maestra, el fregador. Ahí está. Mensajero, chapeador, fregador, gobernante, o sea, administrador, jefe. ¿Cuál es el cargo tuyo, hija? Es director. Cada uno tiene un cargo, una diversidad de trabajo, con una diversidad de responsabilidades, porque las responsabilidades que se le demanda a, no sé, a Delia no es la misma que se le demanda a nuestra hermana Iris, porque Delia se equivoca en su casa como ama de casa y no se la llevan preso, pero si Iris se equivoca es una pérdida de no sé cuántos miles de pesos y hasta puede pagar con cárcel, ¿cierto, verdad? Entonces, hay una diversidad. Y usted diga, bueno, pastor, pero estas cosas son obvias. Pero claro que tengo que hablarlo así para entender que en el espíritu hay diversidad y responsabilidad. Hay diversidad y responsabilidad en el espíritu. Porque hay diversidad de dones, dice acá el apóstol Pablo. Hay diversidad de dones. Y si hay diversidad de dones, tiene que haber responsabilidad en la administración de esos dones, porque se nos llama administradores de la multiforme gracia de Dios. Y un administrador tiene que ser responsable con su cargo. Con su empresa. Porque si no administras bien, si no eres responsable con el don, con la asignación que Dios te ha dado, puedes hasta perder un alma. Y la palabra enseña que Dios demandará la sangre de las personas que, debiéndole haber corregido, te quedaste callado y no lo hiciste. A no advertir, a no llamar a la persona a contar a causa de su pecado. No porque tú eres más santo que nadie, sino porque delante del Señor tenemos una deuda de amor y una responsabilidad con la palabra de Dios, con el Dios de la palabra, de poder instar a tiempo y fuera de tiempo, de redarguir, de edificar, de avisar.
Bendito sea el Señor. Bórrame ella, por favor. Gloria a Dios. ¿Estás entendiendo lo que se está enseñando acá? Porque si ni hablar, hermano, cuántas personas teniendo la labor de pastorear se quedan callados con el pecado de la congregación, para que no se pongan bravos, para que no se vayan, para que no, y se quedan callados y se constituyen en un perro mudo que no ladra. ¿Y de qué te sirve un perro mudo que no ladra? Viene el ladrón y el perro le menea la cola. Eso no sirve. Y hay pastores en la Biblia que se comparan así, a perros glotones y mudos. Que viene el diablo, lo que hacen es menearle la cola. En vez de ser atalaya, que esté avisando al pueblo para que se vuelvan al Señor de sus pecados. Por lo tanto, es importante que nosotros, el cuerpo de Cristo, la iglesia, seamos responsables con los dones que el Señor nos ha dado. Y luego vemos acá que dice diversidad de dones y pone la palabra don. Diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios. Pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones. Y dice la palabra de Dios, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Vemos tres palabras principales acá. Don o dones, ministerios y operaciones. Y las tres palabras fundamentales están en singular o están en ¿qué? Un plural. Dones, o sea que no es uno, porque Dios es un Dios diverso, diversificador. No diversidad de género pecaminosa. Entienda bien, para que no se me vayan por la curvita, que si Dios es un Dios diversificador, entonces no, al homosexual le advierte el pecado y su destino final a causa de ese pecado, porque ni los homosexuales, ni los que se echan con varones, ni los afeminados entrarán en el reino de los cielos. Y hago este paréntesis porque no estoy hablando de sexualidad, pero cuando se escucha este mensaje y estas palabras que están de moda hoy, la emplean entonces para decir, mira, el pastor Alain dijo esto y sí, Dios es un Dios diverso, por lo tanto aprobamos esto. No. Eso es desaprobado delante de Dios. Pero en cuanto a los dones, sí Dios ha dado diversidad. Porque el mismo Dios que no creó solamente el gorrión, sino que hizo el gorrión, la golondrina, el águila. A ver, ¿qué otro más? A ver, ayúdame. El totí, el avestruz, el sinsonte, la cotorra. Pero que no hizo solamente al perro. Porque hizo al perro, pero en el perro, ¿cuántos géneros hay diversos? Chau chau, colidogui, grandanés, Stanford, Doberman, salchicha, el chihuahua, el sato, Rottweiler, ¿qué más? Pitbull, Bull Terrier, Pequiné. Ay, se me olvidó el género de la perrita mía. Ay, señor.
No, no, no. No, ella no es un pudi. Es un... Ah, ya se lo debo, ya se me olvidó el nombre de género. ¿No? Ay, señor. ¿No? Cindy, ay, señor. Si me escucha ella, ese no me quiere porque no sabe ni lo que soy. Pero es un género muy, muy bonito. Es la mezcla entre un pudi y un... no, hockey siberiano. Ah, hockey siberiano, pero no es ese. La mezcla entre un... ¿cómo se llaman los que tienen las orejas grandes? Un coque y un pudi. Al hacer la mezcla esa, sale otro género más. Spinoni. Se llama así, el spinoni. Muy usado para... se desarrollan con el olfato más que otras razas. Y por olfato lo usan para detección de comida, droga, por el olfato. Al punto de que ella ya está ciega, sorda ya, porque es muy viejita ya. Y aún le funciona el olfato. Lo primero que tiene que haber perdido es lo que más desarrolló. Y lo usa como un bastoncito. Y buscando ahí para saber dónde comer, quién se acerca el olfato. Y así en esa diversidad de la misma especie. Porque en la misma especie Dios se encargó de diversificar. Porque en el ser humano no todos somos blancos, no todos somos negros. Está el color café con leche, está el color chocolate, está el color blanco papel, está el color amarillo, el mestizo, el indio, el colorado, el jabao, blanco champaña. Ay, o los que son como yo, que son blanco transparente. Ay, Señor. Bueno, pero Dios se encargó, pero en ese color de raza puso características en esa raza. Ya que el de color negro soporta más el sol que el blanco. Pero el blanco soporta más el frío que el negro. Y cuando viene el frío, ahí está. Y los blancos se cubren, pero no tan exagerados. Pero cuando viene el calor, ahí el blanco está sofocado y es cuando el de color cobra fuerza, ¿no? Porque la piel, Dios lo hizo así, características en esa diversidad, características motoras en ese género. Por lo tanto, en los dones, en esa diversidad van a haber características motoras, porque hay a quien Dios le da un don, por ejemplo, de sanidad, y Dios le usa en ese don de sanidad sanando huesos. Pero le da otro don de sanidad y lo usa abriendo ojos a los ciegos. Y a otro le da el don de sanidad y lo usa sanando pieles. No quiere decir que una persona no ore por un enfermo y sea sano de cualquier tipo, pero hay dones diversos. Porque Dios obra así, no le da a uno solo la franquicia de todos los dones. Porque ese fue el problema de la iglesia de Corintios, que pensaron que tenían la franquicia de los dones y empezaron a crear divisiones dentro de la iglesia para demostrar quiénes eran los mejores, los que tenían un mejor don. Y no se trata de eso, sino que Dios obrando en su iglesia como Él quiere, por los dones que Él quiere. Por lo tanto, la palabra don se traduce como la palabra harisma. La palabra harisma, que podría decirse carisma o charisma. Y esta palabra significa, a ver si me alcanza ahí, dádiva. ¿Qué cosa es una dádiva? Un regalo, pero dádiva divina. O sea, dádiva divina no es algo que un hombre pueda darle a otro hombre, sino que es algo que Dios regala.
también significa liberación. ¿En qué sentido? De peligro o pasión. De peligro o pasión. Yo sé que estoy escribiendo un poquitico chiquitico ahora, pero es para que me alcance todo. Hay mucho contenido. También significa concesión. O sea, algo que se concede espiritualmente. Y la palabra harisma también tiene el significado de facultad milagrosa. Facultad milagrosa. Esta palabra harisma viene de la raíz harizomai, que significa conceder un favor gratuitamente, por bondad, en perdón y en rescate. O sea que el don que Dios te da es un favor que Dios te hace. Porque Él es bueno, porque Él te perdonó. A los no perdonados no da dones. Él te perdonó y te rescató. O sea que en base, para recibir un don del Señor, primeramente hay que ser salvo. Si no, no se reciben dones. Tienes dones de nacimiento, dones que Dios, en lo natural, pero en lo espiritual, hasta que no sea salvo. ¿Quién es el que da estos dones? ¿Quién es el que ministra estos dones? El Señor Dios. ¿Quién es el ministrador de estos dones? El Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo es el que hace todas estas cosas y que reparte a cada uno en particular como Él quiere. No va a ser como tú quieres. Es como el Espíritu quiere y lo hace de forma particular. ¿Qué cosa es particular? De forma personal. El trato del Espíritu Santo conmigo no va a ser contigo. Y el trato contigo, por más lindo que yo lo vea, no es el que el Señor va a hacer conmigo. Pero lo que sí sé es que el que el Señor va a hacer conmigo va a ser el que me va a edificar a mí verdaderamente, el que me va a servir, el que me va a bendecir y el que me va a transformar en la herramienta para bendecir al cuerpo de Cristo, para bendecir tu vida. Bendito sea el Señor. Pero si yo trato de emular lo que Dios hace con ella, yo no voy a ser bendecido, sino que voy a caer en envidia, conflicto, celos. Y nunca voy a dar ese paso a rendición para que Dios bendiga mi vida. Por lo tanto, hay que someterse a la voluntad del Espíritu para que Él haga en tu vida lo que Él quiera hacer y te dé lo que Él te quiera
dar. Ah, pero pastor, no dice la palabra, procuremos los mejores dones. Claro, pídeselo al Señor, pero tienes que dejar que el Espíritu haga en ti lo que Él quiere hacer. No sea que tú digas, yo quiero ser profeta, yo quiero ser profeta, yo quiero profetizar. Y el Espíritu dice, no, yo te voy a usar para exhortar. Ah, pero lo que yo quiero es ser profeta. Exhortar es aburrido. Nadie le hace caso. Exhortando es un ministerio que a nadie le importa. Ah, pero somos carnales porque estamos poniendo la mirada en el boom, en el look, en lo que se ve mejor, en lo que pensamos que es lo más extraordinario y no ponemos la mirada en la voluntad de Dios para que Dios haga en nosotros lo que quiera hacer. Y si a este lo pone en un púlpito para que hable y todo el mundo lo mira, oh, qué bien enseña, qué bien predica, pero a ti te llama para orar y tener fe y orar en los secretos sin que nadie sepa nada. Uf, pero yo quiero estar en el púlpito y yo quiero que también me vean. Yo quiero también hacer milagros. Pero ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Estar rendido a lo que Dios quiere? Y si lo que Dios quiere es que tú seas un desconocido, que nadie sepa de ti y solamente Dios sepa. Ese es mejor, ¿verdad? Solamente Dios sepa. Yo prefiero que Dios sepa. Yo prefiero que Dios me conozca. A no ser conocido por todos los hombres y desconocido por Dios. Y que me diga, yo nunca te conocí. Ah, Señor. Así que si quieres que Dios te conozca, que Dios sepa, sométete a la voluntad. ¿Quieres dones, Señor, los que tú quieras? Siempre y cuando, Señor, me uses tú. Heme aquí. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Por lo tanto, el Espíritu reparte los dones como Él quiere. Y los dones, en Primera de Corintios, esta exposición hermosa que hace Pablo, se diferencian en tres categorías. Los informativos, que en estos informativos tenemos la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría y el discernimiento de espíritus. En estos informativos, repito, tenemos el don de palabra de ciencia, el don de palabra de sabiduría y el don de discernimiento de espíritus. O sea, dones que dan una información espiritual. Luego tenemos los dones exclamativos, o proclamadores, como usted quiera poner. Exclamativos es exclamar. ¿Qué cosa es exclamar? Exclamar, decir algo, proclamar algo, expresar algo. Ajá. Y en estos dones tenemos los géneros de lenguas, interpretación de lenguas y profecía. Y luego están los dones operativos. ¿Qué cosa es operación? Operativo, ¿qué cosa es? ¿Qué hace? No, la palabra operativo, ¿qué significa? Que opera, que hace, que obran, que
que hacen una función, ¿no? Operativos, tenemos operación de milagros, dones de sanidades y don de fe. Dones de sanidades, operación de milagros y don de fe. Esos son los nombres de estos tipos de dones. O sea que en la obra del Espíritu Santo en la iglesia, repartiendo los dones, el Espíritu se mueve mediante estas formas en la administración del cuerpo de Cristo, de manera informativa, exclamativa y operativa. Amén. Pero también la Biblia nos habla y nos dice en esta parte de los dones que hay diversidad de ministerios. Y ya estuvimos viendo los ministerios en la clase pasada. Los que están tomando notas, ahí lo van a ver. Amén. Y estos ministerios es la... ¿Qué cosa? ¿Se acuerdan de eso? La diaconía. La diaconía. Y la palabra diaconía, de ahí viene la palabra diácono, que significa servidor. Amén. La diaconía es para servicio oficial, servicio oficial, ayuda, Juan Carlos. Para socorrer, para distribuir, y para ministrar. Cuéntame. Esa es la labor de la diaconía. Amén. No voy a demorarme mucho acá porque ya hemos hablado de estos 5 ministerios ya. Entonces, el ministrador de la diaconía, ¿quién es? El ministrador, el que imparte la diaconía, es el Señor. El Señor Jesucristo es el ministrador de la diaconía. Y si el Espíritu Santo reparte particularmente como Él quiere los dones, los ministerios, según la palabra de Dios, son impartidos por medio de constituciones. O sea, que el Señor Jesús constituye para la obra del ministerio. Dice la palabra en Efesios capítulo 4, versículo 8, que Él, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y estos dones son las diaconías, los ministerios. Y Él mismo, Cristo mismo,
constituyó a unos, y ahí vienen entonces los ministerios. Apóstoles. A otros, dígamelo, profetas. A otros, evangelistas. Pastores y maestros. Bendito sea el Señor. Y esta diaconía tiene la labor, estos dones tienen la labor de hacer catartismos. Esta palabra catartismos, hay un mensaje en mi canal de YouTube que puedes buscarlo, que se llama catartización neologística. Búsquelo, escúchelo, estúdielo, vea las diapositivas para que aprenda más acerca de esto. Catartismos significa mobiliario completo. Completo. Catartismo significa mobiliario completo. Ese es el significado de catartismo. Por implicación, entonces, esto nos hace entender la palabra perfeccionar. Perfeccionar. O sea, ¿cómo vemos esto? En el principio, Dios creó los cielos y la tierra, pero la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, hágase la luz. Y fue la luz. Y separó la luz de las tinieblas y fue la luz un día y la tiniebla se la llamó noche. Eso es catartismos. O sea que Dios obra, pero en esa obra establece que se debe amueblar completamente la obra. Hizo la tierra, pero había que organizar la tierra. Había que crear las otras cosas para la tierra. ¿Entienden? Cristo estableció la iglesia como el cuerpo, pero la persona que viene a Cristo viene desordenado y vacío. Y el Espíritu de Dios se mueve en la vida de esa persona y lo primero que sucede es, sea la luz. Y es la luz en la persona. Recibe a Cristo, pasa de muerte a vida, se levanta de entre los muertos espiritualmente. Y abre los ojos y ve la gloria del Señor y es salvo. Algo que sucede espiritualmente. Naturalmente se hace la oración de fe. Espiritualmente suceden estas cosas. Esa vida que estaba muerta en sus delitos y pecados viene a la luz. Como declara, pueblo que estaba sumergido en oscuridad, vio gran luz. Tú que estabas sumergido en oscuridad, viste gran luz, pero no se queda ahí la cosa. Porque entonces vienen los ministerios del Señor Jesucristo a catartizarte, a amueblarte. Te dieron la casa, pero la casa estaba vacía. Hay que ponerle muebles. Hay que poner una cama, hay que poner cortinas, hay que poner cocina. En la cocina hay diversidad de cosas. Porque la cocina no es el lugar con un fogón. No, la cocina, ¿qué necesita? Refrigerador. Un refrigerador.
Y si a ese refrigerador le añades un freezer, mucho mejor. Y si añades una campana extractora de humo, mucho mejor. Y si le pones un fogón de 6 hornillas con horno, mucho mejor. Y si le añades un microwave, mucho mejor. Y mientras más perfecciones tu cocina, más cosas puedes hacer. Pero si yo te doy un horno con un fogón, con una hornilla y una sartén, ¿qué puedes hacer ahí? ¡Ni dulces! Pero si te damos una arrocera, mucho, y mientras más indumentaria tengas, más platos y más cosas puedes hacer. ¿Cierto o falso, mujeres? A ver. No sé qué estoy hablando yo, bobería, ¿verdad? ¿Estoy hablando bien? O sea que si tienes un microwave puedes calentar más rápido la comida, ¿verdad? No te metes 4 o 5 minutos en un fogón para hacer un huevo frito, lo haces rápido en unos segundos en un microwave. O sea que mientras más amueblado esté, más confort, más comodidad y más valor tiene el inmueble. ¿Cierto o falso? Porque usted ahora está, ay sí, pero si le ponemos un split a este lugar, usted se va a sentir mucho más rico. Mucho más fresco. Mucho más fresco. Pero si a este lugar le ponemos una pantalla más grande aquí así, usted puede ver mejor esto. ¿Cierto o falso? Y si bueno, hoy tuvimos algo, hoy llegaban las personas, yo me reía y miraba así y dice, ¿dónde me siento? ¿Dónde me siento? ¿Dónde me siento? O sea que cuando se llene esto, imagínense 100 personas acá. No cabemos. Entonces hay que modificar el lugar, hay que quitar, hay que ampliar, hay que añadir más asientos. O sea que mientras más se modifique, mejora, adquiere más valor. Por lo tanto, cuando tú vienes a Cristo, el plan de Dios es que tú seas modificado. Te salvó, ya te resucitó, pero ahora hay que llenarte de su espíritu y dones. Hay que discipularte en el conocimiento de la palabra. Y aquí viene entonces el servicio oficial de la diaconía. Oficial, ¿por qué? Porque es el que Dios instituyó en la casa, en su casa. No es que ahora vienes a la iglesia y viene Pepe el cojo que no sabe Biblia a decirte y enseñarte cómo ser cristiano. Y hay gente así. Hay gente que no son cristianos, que ni pintan ni da color, pero a esa hora quieren saber más Biblia que nadie. Y peor está el ciego que sigue a otro ciego, ¿no? Porque los dos caen en el hoyo, que le escuchan el consejo. A ese que no sabe nada, a ese que tiene un mal testimonio como cristiano y no escucha el consejo de los dones diaconai establecidos en la iglesia, los doma, los dones doma que están en la iglesia, los que están oficialmente constituidos, porque si esto, lo lindo que esto tiene es que aquí los que estamos somos constituidos por el Señor Jesucristo. No es un título de un seminario, no es la capacitación de algún hombre, es un llamamiento que Dios le hace a su cuerpo para el servicio oficial. Pero entonces en estos dones, doma, que están para el perfeccionamiento, amueblarte, poner en tu vida lo que tú necesitas en el conocimiento, en la corrección, en lo que tú necesitas para edificar tu vida, para decirte y ayudarte en lo que tú necesitas, en esta diaconía, también están los diáconos, que estos diáconos tienen la labor, y vamos a poner la traducción correcta, a ver cuántos quieren ser diáconos, y los que son ya, a ver si quieren mantener su cargo. Diácono, la traducción correcta es
a ser mandados. A ser mandados. No, Quiquito, tú no eres diácono todavía, ¿eh? Tú vas a ser mandado, pero es en lo natural. En lo natural. Espiritualmente, el diácono es un, es un ayudante. Ayudante. O vamos para una traducción más profunda, más espiritual, más de bendición. Voy para allá. Mesero. Mesero. Ese que viene, tú estás sentado. ¿Quién es más importante? ¿El mesero o el comensal? El comensal. Al que le están sirviendo. El mesero es el sirviente. El comensal es el más importante, ¿verdad? Bueno, ¿y qué le estoy haciendo yo a usted? Predicando. ¿Y qué cosa es eso sino servir? O sea que yo estoy haciendo la labor de mesero. ¿Y quién es más importante? ¿El que está sentado oyendo o el que está enseñando? El que está sentado. Ustedes son importantes. Porque ustedes son ovejas del Señor. Por lo tanto, diáconos, hacer recadero. Buenas, el pastor me envió para visitarle. Es labor de diácono. Mi hermano, me hace falta que vayas a visitar a fulano. Ah, pastor, no, yo no estoy para hacer eso, muy lejos para mí. No eres diácono. Mucho sol. No eres diácono. Por eso es que en Romanos Pablo, hablando de esta diaconía, dice exhortar, repartir, presidir, hacer misericordia, servir, ayudar. Y esto le habla a los ministerios, tanto los domas como los diaconai. Los domas tienen la misma labor diaconal que los diáconos. Lo que los domas tienen la responsabilidad de un servicio oficial. Oficial. Gloria a Dios. Entonces, vamos a ir terminando. ¿Qué hora es? 12 y 16. ¿Me dan 10 minuticos más? ¿En serio? ¿En serio me lo dan? ¿En serio me lo dan? Ah, tú eres sincero, hijo. Operación. Vamos para operaciones. Bueno, tú que fuiste operado. A ver, tú y yo que fuimos operados, porque yo también fui operado también. Tú y yo que fuimos operados. Dime, ¿qué hicimos nosotros en la operación? Y yo también le pedí al Señor nada más. ¿Pero qué hicimos nosotros? ¿Acaso le dijimos al médico mientras estaba operando, dame la pinza que yo te la aguanto aquí en lo que tú abres por acá? ¿Tú le aguantaste algo al médico? Ni siquiera le vistes el rostro al médico. Qué interesante que hayan puesto a la cirugía que le llamen operación, ¿verdad? Porque el que no hace nada es el que recibe la operación. Y el que lo hace todo es el que está operando. Y viene la palabra y dice en 1 Corintios, capítulo 12, dice, hay diversidad de operaciones, pero Dios, que es el que hace todas las cosas en todos, es el mismo. O sea que aquí viene el primer principio de la operación. Y vamos para la palabra, porque la palabra operación es la palabra 1755 del griego y es la palabra energema. Energema, y esa palabra, de ahí viene la palabra energeo.
que de ahí se deriva energía. ¿Qué cosa es energía? Mire para acá. Electricidad. Energía. Esto se genera con energía. Electricidad. No, electricidad es otra cosa. Energía. Shh, escúchame. A Salia, cógelo por el cuello. Apriétalo ahí para que... Ay, señor. Tranquila. Energía. En efecto, energema se traduce como poder de Dios. Poder de Dios. O sea, cuando dice energeo, energema, que viene del energeo, habla de potencia y habla de trabajo. Habla de potencia y habla de trabajo. Lucas 1:37. Cuando dices energeo, o sea, energema del poder de Dios, está lanzando a potencia y a trabajo. Ajá, léelo. Porque nada hay imposible para Dios. ¿Qué versículo más interesante? Pero lo leíste sin energeo. Ponle energeo, ponle energía. Porque nada hay imposible para Dios. Cuando dice potencia, dice que no hay nada imposible para Dios. Pero trabajo es una obra. Y si nada es imposible para Dios, ¿qué trabajo no podrá Dios realizar? No hay ningún trabajo que sea imposible para Dios. Puede hacerlo todo. Amén. Gloria a Dios. Por lo tanto, las operaciones, el ministrador de las mismas, ¿quién es? Dios. Es el Padre. El ministrador de las operaciones es el Padre. Isaías 28:21. Búscame tú Efesios 1:19. Y Delia, búscame Efesios 3:7. Isaías 28:21. Dice, porque Jehová se levantará como en el monte de Perazim, como en el valle de Gabaón se enojará, para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. O sea que en esta profecía de Isaías 28:21, en esta profecía de Isaías dice 28:21, ajá. Porque Jehová se levantará como en el monte de Perazim, como en el valle de Gabaón se enojará para hacer su obra. ¿Qué está hablando esto? Cuando la batalla de Israel, que Josué ordenó al sol y a la luna que se quedaran quietos. Y Dios literalmente frenó la rotación de la tierra. Porque se prolongó el día, el sol se quedó quieto y la luna quieta. Detuvo la rotación de los astros. Porque aunque la tierra se hubiera quedado quieta, la luna se sigue moviendo. Detuvo la rotación de los astros
para darle la victoria a su pueblo. Por eso es que dice su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación, porque cuando Dios obra, no hay mente que pueda entenderlo. No hay mente que pueda entender que un cáncer es sanado milagrosamente. No hay mente que pueda entender que le quiten una parte del cuerpo a alguien y Dios le haga otra. Porque cuando a Marcos le cortaron la oreja, el Señor le creó otra. Delante de todos. Es una obra extraña, una operación extraña. Operaciones de Dios, Efesios 1, 19. Ajá. Efesios capítulo 1, versículo 19. Léemelo. La 19. ¿Y cuál la superherencia, grandeza del poder para con nosotros lo que creemos, según la operación del poder de su fuerza? La cual la supereminente grandeza de su poder. Supereminente grandeza de su poder. O sea que el energeo, las operaciones de Dios es algo supereminente. Es grande. No es pequeño. Tan grande que cuando Usa se atrevió a poner la mano en el arca, el energeo de Dios salió del arca del pacto y lo mató al momento. Bendito sea el Señor. Tan grande que el dios Dagón, la estatua, caía y caía delante del arca cuando la robaron, hasta que se quebró la estatua. Tan grande el poder de Dios que levantó al Señor de entre los muertos. Tan grande el poder de Dios que descendió a los infiernos a predicar, a libertar, le quitó las llaves al Hades, a la muerte. ¡Santo Dios! Poderoso es nuestro Dios. Por eso es que dice que muestra su grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. ¿Y esto a qué nos enseña? Ese gran pasaje: y estas señales seguirán a los que creen. Aleluya. Por lo tanto, las operaciones podemos verlas como cuando Dios llama a un profeta y pone su espíritu en ese profeta, pero Dios opera a través de ese profeta. El pueblo no hacía nada, pero Dios enviaba al profeta a hablar. A veces el pueblo venía y decía: decláranos la voluntad de Dios, y el profeta lo decía, porque Dios le hablaba. Pero a veces estaba, por ejemplo, David, habiendo cometido pecado, pensando que andaba bien, y ahí le envía a Dios a Natán a decirle el pecado. Bendito sea el Señor. David no lo había solicitado, pero es que Dios no está limitado. No está limitado. Ahora a la iglesia Dios nos manda a creer en Él, a creer en su poder y a disfrutar, a gozarnos con la respuesta poderosa que el Señor da. Su poder, su operación se ve en creación. Su operación se ve ¿en qué cosa? Liberación. Porque nada como el poder de Dios que sacó a Israel de Egipto. Y dice la palabra: con mano poderosa lo sacó. Óigame. Y que eso no cambió la historia de Egipto. Al punto de que Egipto pasó de ser un imperio a ser una provincia hoy. A hacer nada. Bendito sea el Señor. Su operación se ve en el castigo. Su operación se ve en el sustento.
y su operación se ve en la salvación. Aleluya. Bendito sea el Señor. Génesis capítulo 1, versículo 1, Deuteronomios capítulo 6, Job capítulo 36 y segunda de Samuel capítulo 22, versículo 36. Voy a repetir los textos para los que están tomando nota. Génesis capítulo 1, creación. Deuteronomio 6, 21, liberación. Castigo y sustento, Job 36, 31. Y salvación, segunda de Samuel 22, 36. Bórrame ya. ¿Puedo ya borrar acá? Bórrame ahí todo eso. Voy a concluir entonces. ¿Está cansado ya? Ay, gracias. Hoy, Señor, me han dado 30 minutos. Ustedes, no, son 15, porque estaban las encuestas. Gracias. Son un pueblo de Dios. Son el pueblo de Dios. Voy a concluir ya. Gracias por ofrendarle al Señor. Están ayunando ya. Están ayunando ya. Amén. O sea, vamos a entender el versículo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. El Espíritu es el mismo, el Señor es el mismo y Dios es el mismo. ¿Qué está diciendo? Que fuera de Dios, fuera del Señor Jesucristo, fuera del Espíritu Santo, no hay movimiento de la presencia de Dios. Por lo tanto, vamos a entender estos 3 versículos de esta manera. Dios Padre operando. Dios Hijo constituyendo. Dios Espíritu Santo repartiendo dones, constituyendo ministros. Dios Hijo constituyendo ministros, Dios Espíritu Santo repartiendo dones. Iglesia, sobre la iglesia. Y la iglesia edificando el cuerpo de Cristo. Así es como tenemos que entender los dones espirituales. Dios obrando en su Hijo, constituyendo, dando llamamiento, equipando los dones, para el perfeccionamiento y la edificación del cuerpo de Cristo. Dios en el Espíritu Santo repartiendo dones para la iglesia, para edificar el cuerpo de Cristo. Amén. Este sería el esquema para entender estos versículos. Amén. Para entender estos versículos de Primera de Corintios capítulo 12 del 4 al 7. ¿Le hiciste foto a ese ya? Ya luego me la compartes, que me interesa esa foto. Bueno,
Dios me los bendiga muchísimo. Es mi deseo. Amén. Si deseas entregar tu vida a Dios y recibir a Jesucristo como tu Señor y único Salvador para ser salvo, haz esta oración. Señor Jesús, en este momento me entrego a ti. Te entrego mi vida y mi corazón. En esta hora creo y confieso que viniste en carne y te entregaste por mis pecados y moriste en la cruz del Calvario. Creo que te levantaste de entre los muertos y que estás a la diestra del Padre. Perdona todos mis pecados, pues reconozco que soy pecador y estoy destituido de la gloria de Dios. Lávame con tu sangre preciosa y escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy te recibo como mi Señor y Salvador personal. Solo tú me puedes reconciliar con Dios y te doy gracias por el don de la salvación que hoy me has dado. Lléname de tu Espíritu Santo y guíame todos los días para ser fiel a Dios. Padre, gracias por tu amor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Si has hecho esta oración, hoy has recibido el don de la salvación, la vida eterna, que Dios ha prometido en su palabra para todos aquellos que reciben a Cristo y le confiesan como su Señor y su Salvador. Hoy todos tus pecados han sido perdonados y has sido reconciliado con Dios. Mira lo que Dios dice en su palabra. En Juan capítulo 1, versículo 12, dice el Señor: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy has nacido de nuevo y en ti está el Espíritu Santo. A partir de hoy, clama a Dios como su Hijo y que Dios produzca en ti el fruto que Él quiere recibir de ti. Te animo a que leas la Biblia, la palabra de Dios, para que aprendas y tu fe sea edificada. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa.